nunca me dejes. Es una verdad esto, bíblicamente, la palabra del Señor dice: y aquí yo estoy con vosotros. O sea, Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. Nuestro enfoque, nuestra determinación tiene a hacer siempre la voluntad de nuestro Dios. Quiero leer la palabra de nuestro Dios en esta mañana en el libro de Juan, capítulo 13 y versículo 15. Gloria al Señor. Dice la palabra, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Alabado el nombre de nuestro Dios. Dios añada bendición a la palabra en esta mañana. Mire el versículo que hemos leído, Jesús mismo hablando, está diciendo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho. Oiga eso: vosotros también hagáis. Jesús había lavado los pies a sus discípulos. Y Jesús está diciendo que Él estaba haciendo eso para dar un ejemplo. Gloria a Dios. Jesús dijo que aprendiéramos de Él. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo a los que le rodeaban, a los que le seguían, a sus discípulos, le dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hoy quiero hablarle acerca de ser ejemplo. La palabra de Dios dice que el que permanece en Dios, o el que dice que conoce a Jesús, la palabra de Dios dice que debe de andar como Él anduvo. ¿Y cómo es que Jesús anduvo? La Biblia dice que anduvo haciendo solo bienes. Entonces, mire, Jesús está hablando y dice: yo os he dado ejemplo. De eso se trata la vida cristiana. A eso se refiere cuando mencionamos: yo soy cristiano. Se refiere a que reflejamos a Cristo. Y parte de eso es ser ejemplo. No solo para los de adentro, sino también para los de afuera. Solo anduvo haciendo bienes. Jesús solo hizo lo que el Padre le encomendó. Pablo le decía en el capítulo 4, versículo 6 de 1 de Corintios: pero esto, hermanos, gloria al Señor, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os embandezcáis unos contra otros. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, aún en Pablo, como apóstol, aún en él siendo hombre, con errores,
Cuando Pablo se atreve a decir a la iglesia en aquel entonces que le imitaran a él, es porque era testimonio. No es así nomás que no debemos atrever nosotros como a decir que alguien nos imite. Yo no me atrevería a decirle, ni le digo a la iglesia, y hagan como yo. No. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Pero ¿sabe qué? Debemos nosotros de ser ejemplo. Procurar tener buen testimonio para los de adentro y para los de afuera. Yo sé que no todas las personas hablarán bien de usted. Y sé que muchas veces lo que hablan mal será mentira, pero entonces dijo Jesús que somos bienaventurados. Y sé que no es fácil, pero cuando debemos de recapacitar, cuando debemos arrepentirnos y cambiar, es cuando lo que se dice de nosotros en mal es verdad. De lo contrario nos hacen bienaventurados. Continuamos con nosotros, somos Tiempo de Gracia. Estamos meditando en la palabra del Señor y hablando hoy bajo el tema ser ejemplo. Como cristianos, en general tenemos la responsabilidad, el deber de ser buen ejemplo, o sea, de tener buen testimonio para los de adentro y para los de afuera. Porque debido al mal testimonio es que el evangelio es vituperado. La gente se encuentra con alguien que se dice ser cristiano y no lo es. O si es cristiano se ha descuidado, se ha apartado y lo ve conduciéndose de determinada manera y dice, y mire, estos son los cristianos, ¿ves? Mucho más cuando se habla de el liderazgo, de aquellos que estamos al frente de un grupo, una congregación. Tenemos mayor responsabilidad de ser ejemplo. Quiero continuar leyendo unos versículos. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mucho de lo que quedó escrito, dice Pablo, desde el Antiguo Testamento, quedó escrito para nuestro ejemplo. Y aquí en este versículo dice, para que, óigame, para que no codiciemos. Nosotros debemos de ser tan sabios como para aprender no solo de lo bueno que hacen los demás, sino de lo malo que también hacen. ¿Para qué? Para no hacerlo. Para no codiciar. Sigue hablando siempre en 1 Corintios y en el capítulo 10, versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, comenzamos hablando cuando Cristo dijo, yo os he dado ejemplo. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Digo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir.
Es tiempo de dar ejemplo. Es tiempo de dar buen testimonio. ¿Sabe qué sucedía con Jesús? Dice que su fama se recorría los pueblos, las aldeas, los caseríos, las ciudades. La fama. Y estoy seguro que no todos los que hablaban de Jesús hablaban algo correcto, positivo. Pero él no daba motivo. Él no cometió errores. Él no cometió pecado. Entonces, lo que se diga de usted y lo que se diga de mí va a depender en gran manera de donde venga. Si es que una fuente de agua dulce no puede dar agua salada. Si la fuente está dando agua sucia, ¿por qué le sorprende que el agua esté así? Si de la abundancia del corazón habla la boca. Pero también está la otra parte cuando Jesucristo le dice a aquellos: ustedes son sepulcros blanqueados. Y también les dice: ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Entonces es del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Del corazón. Porque dice la palabra que el hombre bueno tiene un tesoro bueno, y de ese buen tesoro dice que saca lo bueno. Y el hombre malo dice que de igual manera tiene un tesoro en su corazón, pero ese tesoro es un mal tesoro, y de ahí saca las cosas malas. Entonces los que hablaban mal de Jesús lo hacían mintiendo. Pero muchas veces cuando se habla algo negativo, cuando se habla algo feo de la iglesia de Jesucristo, de los que servimos a Dios, muchas veces lo que se dice en mal no es mintiendo, sino que es verdad. Y ahí somos culpables. Es más, he escuchado personas que están en la iglesia enojados y ahí andan calumniándome, ahí me andan criticando. Ojo con esto: si es verdad lo que se dice, no es una calumnia, no es una crítica, es la verdad. Y la verdad es la verdad donde sea. Yo sé que no es fácil que hablen en mal de usted, pero si es mintiendo, usted bendiga. Y no porque digan algo mal de usted va a decir usted: lo voy a hacer para que digan las cosas como son. No. En el capítulo 3, versículo 17 de Filipenses decía el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso le digo, ¿qué tipo de testimonio daba Jesucristo? ¿Qué tipo de ejemplo daba el mismo apóstol Pablo? Porque él está, óigame, él está diciendo, dice Pablo, oiga lo que dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí. Pablo daba testimonio.
¿Qué tipo de testimonio estamos dando? Cuando le hablo yo de que Jesús, su fama dice que recorría por los barrios, por los caseríos, por las ciudades. Una fama. ¿Qué tipo de fama será la que está recorriendo de usted y de mí como cristianos? De usted y de mí como pastores, como líderes. Las esposas de los pastores, los que están en el liderazgo, los que están en el altar primeramente, que tenemos mayor responsabilidad de ser ejemplo. ¿Cuál será esa fama que estará recorriendo el barrio, la colonia, la ciudad? Porque somos carta leída. Cuando estábamos en el mundo podíamos hacer lo que hiciéramos y nadie estaba sorprendido. Pero una vez que estamos en Cristo, van a hablar hasta de más. Pero ¿cuál tiene que ser nuestro enfoque? Estar bien delante de Dios. ¿Sabe qué le dijo Daniel al rey? Le digo, es que yo delante de Dios yo soy inocente. ¿Escuchó eso? Cuando acusaron a Daniel, cuando tramaron aquel plan para dañarle, para destruirle. Es cierto que lo introdujeron a donde estaban los leones. Pero como era inocente delante de los ojos de Dios, dice Daniel, es que Jehová mandó su ángel. Y él tapó la boca de los leones. Porque yo fui hallado inocente. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos tienen como inocente el hombre, la familia, la esposa. A veces el esposo la tiene como inocente, los hijos. A veces la congregación tiene como inocente al pastor, o el pastor tiene como inocente a la congregación. En resumen, a veces el hombre nos tiene como inocentes, pero Dios tiene como culpable. Porque delante de su presencia estamos desnudos. A Él no lo podemos engañar, pero no se nos olvide, iglesia, que dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted como padre, si usted como madre está dando mal ejemplo, está dando mal testimonio, ¿con qué cara, óigame, cómo va a tener el valor de corregir a sus hijos que van creciendo, que van entrando a la adolescencia, preadolescencia, que van llegando a la juventud? ¿Cómo tendrá usted autoridad para decirle, hijo, hija, no hagas esto, si usted está haciendo eso y cosas peores? Y oiga lo que le voy a decir, porque esto es lo que estaba meditando. ¿Sabe qué es lo más tremendo? No solo es que demos mal testimonio, no solo es que cometamos errores y que se dé cuenta, porque ¿sabe qué? Usted puede hacer, óigame, usted puede hacer 1000 cosas buenas y a lo mejor ni el más cercano se da cuenta. Mire cómo es esto. Puede hacer muchas cosas correctas y de repente la gente dice, no, pero yo ni me fijé, no supe, yo me di cuenta. Pero haga una cosa incorrecta y verá cómo recorre esa fama. Y sabe, a uno le duele. Como pastor, como líder espiritual, a uno le duele en el corazón. El saber la fama, el conducir. El anciano Juan le decía al anciano Gallo que él se gozaba de saber cómo se conducía. Le hablaban positivamente de este anciano. Y le dijo, no tengo yo mayor gozo del saber que mis hijos se conducen en la verdad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando el mismo conocedor de la palabra
se descuida, cuando el mismo conocedor de la palabra se aparta, ¿sabe qué es lo más doloroso? Ella no le importa quién se dé cuenta lo que haga. Se siente orgulloso del pecado, se siente orgulloso de andar apartado, de amar el mundo y las cosas que están en el mundo. No hace como hizo Pedro, que lloró amargamente, sino que más bien lo publica. ¿Sabe qué? Yo le digo a los hermanos, que de vez en cuando yo le echo un vistazo a los estados de WhatsApp, porque casi todos los hermanos tienen WhatsApp. Entonces yo le echo un vistazo a los estados de WhatsApp, y según esos estados yo me hago una idea cómo es que anda. Usted me va a decir, sí, pero es que yo lo publicó solo por publicarlo. Déjeme decirle que entonces igual tiene un problema. Porque para que usted publique algo, para que usted lo ponga algo en su estado, es porque usted está de acuerdo con eso. Y si nos vamos al área espiritual, Dios está viendo nuestro estado. ¿Qué está diciendo Dios de nuestro estado? ¿Qué está diciendo Dios de nuestro comportamiento? Repito esto, ¿sabe qué es lo más doloroso y sabe qué es lo más tremendo? Que muchos conocedores de la palabra ya perdieron hasta la vergüenza. Ellos mismos publican lo que hacen, lo que eso debería de dar vergüenza, hombre. Debería de dar pena el comportamiento de muchos conocedores, de mucha gente que sabe mucha Biblia, que tiene talento, que tiene ministerio. Pero mire su accionar, su conducir. ¿Y sabe qué? Cómo se recorre todo esa mala fama. Y lo más tremendo es que no siente pena, no siente vergüenza. Más bien se siente como quien dice, lo publica más rápido para que se den cuenta cómo es que ando. Y que ni me anden diciendo nada porque esta es mi vida. Mire qué tremendo. Entonces, dice la palabra, hermano, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Qué bonito, hermano, cuando es verdad que alguien ha sido ejemplo. Dice la palabra, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Está hablando Pablo en este sentido de no ser una carga. Pero en términos generales hay que ser ejemplo. Empezando por nosotros que estamos en el liderazgo, o comenzando por nosotros que somos cabeza en el hogar, en la familia, en el matrimonio. ¿Sabe por qué muchos jovencitos están rebeldes? Porque su papá, porque su mamá son unos rebeldes también contra Dios. Por eso sus hijos no tienen ni el mínimo deseo de servir a Dios. Porque ven el ejemplo en sus padres. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí
primero por toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo era ejemplo claro de lo que es gracia, lo que es misericordia. Y en el capítulo 4, versículo 12, que también quería llegar en 1 Timoteo, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le está diciendo a Timoteo, que era un joven pero pastor. Ojo, para usted y yo que estamos en el liderazgo, dice: sé ejemplo de los creyentes. Oiga eso, ejemplo de los creyentes. Y habla, hermano, de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo estamos en pureza? ¿En palabra? Mire, comenzando nosotros desde el liderazgo, tenemos como cristianos, tenemos que ser gente de palabra. Tenemos que ser ejemplo en conducta. ¿Qué tipo de conducta? En amor, en espíritu, en fe, en pureza. Tenemos que ser ejemplo. Repito. ¿Sabe cuánta gente? Óigame. Cuando comienza el conocedor a descuidarse, la mayoría comienza haciéndolo a escondida. Pero después pierde la pena, la vergüenza. Y él mismo publica donde está con el cigarro, donde está con la cerveza, donde está con las mujeres, con los hombres. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe por qué mucha gente hace eso? Porque muchas veces hay gente que estuvo en una casa de oración, estuvo en un ministerio, podía haber estado hasta pastoreando y no había nacido de nuevo. No me refiero a que un hijo de Dios no puede equivocarse, porque la Biblia habla de la parábola del hijo pródigo. Pero eso me recuerda de que el hijo también es disciplinado, es azotado. Tito capítulo 2, versículo 7 dice, Pablo hablando, siempre hablando al liderazgo, al pastorado: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Presentándote tú como ejemplo. Mire, nosotros, si es en la familia, si es en el ministerio, perdemos toda autoridad. Si no estamos siendo ejemplos, si no estamos dando buen testimonio, perdemos toda autoridad. ¿Cómo le voy a hablar yo a la iglesia y decirle, usted sea obediente si no estoy obedeciendo? ¿Cómo le voy a hablar de puntualidad si no soy puntual? ¿Entiende eso? El mejor mensaje no es lo que podamos hablar desde el púlpito, es nuestro testimonio. Repito, ¿cuál será la fama nuestra que se está regando? ¿Qué será lo que la gente está viendo? Y aunque la gente, óigame, aunque el que está llegando, aunque el que va a llegar no lo haga por vista ni lo haga por usted, sí importa. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de recapacitar. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esto para los pastores.
siendo ejemplo. El estar en el liderazgo no es porque es bueno para mandar, sino porque es bueno para obedecer. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que tenemos la responsabilidad nosotros de ser ejemplo. De dar buen testimonio. No solo para los de adentro, no solo para la iglesia, sino también para los de afuera. ¿Sabía usted que muchas veces el comportamiento del conocedor es más tremendo que ni el que no ha conocido? Un cristiano descuidado es más tremendo. Y a veces el de afuera, óigame, a veces el de afuera le habla, le aconseja. Le dice que no haga ciertas cosas. El de afuera. Estaremos orando por sus necesidades. Dios dará respuesta. Por aquí nos estaban pidiendo oración. Estamos analizando lo que es el tiempo del programa. Pero estaremos orando por sus necesidades. Dios bendiga a todos los que han estado. Aneli Vanegas, Sandra Benítez, Mana Reina Campos, todos los que han estado a través del Facebook, que Dios les bendiga. Recuerde, somos carta leída. Como le decía Jesucristo a la iglesia, mire de dónde ha caído. Y si es necesario, hay que arrepentirnos. Hay que arrepentirnos. Que Dios bendiga su vida. Por la sangre de Jesucristo. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Porque no hay nada imposible